Ya está con nosotros el señor Felipe Rodríguez, quien es candidato a la alcaldía de David por el Partido Popular. Y está aquí para conocer sus propuestas y todo lo que tiene para ofrecer a David. Muy buenos días, señor Felipe. Bienvenido. Tiene su En- micrófono apagado, por favor, enciéndalo. Y antes de conocer de sus propuestas, de cómo va su campaña en David, cuéntenos qué le pareció el debate de anoche. Bueno, fue interesante y muy buenos días a todos y a toda la fina radio escucha. Disculpen que no había quitado todavía el mute. Fue un debate para mí innovador. Fue un poquito más abierto. Pudimos enterarnos con sinceridad de algunos candidatos, sus propuestas y sus ideas. Eh, no critico a ninguno, todos traen muy buenas ideas. Sin embargo, es muy fácil hablar, lo difícil es hacerlo. Y cómo lo van a hacer es donde está siempre la incógnita, porque todos pareciera ser que es la norma en las elecciones cuando son candidatos, prometen que todo lo resuelven y una vez que llegan al puesto, misteriosamente no pasa casi nada de lo que dijeron. Entonces, aquí es donde ya tenemos que empezar a centrar y a darle mayor conocimiento al electorado, que exijan que expliquen el cómo, porque este es un país de leyes y es muy fácil hablar. Sin embargo, ver cómo logras conseguir eso a través de las leyes, cómo vas a modificar las leyes, cómo vas a hacer entender también a la Asamblea Legislativa que en muchos casos tiene que participar en todo esto para poder dar los cambios y no quedar nosotros nuevamente viendo las noticias de que la asamblea no está de acuerdo a todas tus ideas y entonces empieza a pasar lo que hemos visto periodo tras periodo. El otro tema, Esto señor Felipe, perdone que lo interrumpa, es que se quejan tanto los candidatos como parte de la ciudadanía de que ese formato no ayuda a que los candidatos puedan exponerse o expandirse un poco más en las explicaciones de cómo van a hacer lo que están proponiendo. es que por 40 segundos, en 50 segundos, tú no puedes exponer una idea. Yo más que un debate, yo propondría que se haga un programa de que cada quien haga primero la propuesta y posteriormente se entra a un debate. Este tema de llegar en el debate presentando tus propuestas en 2 minutos, en 1 minuto, realmente no funciona. No es pragmático, no es práctico. Tienes que tratar de hacer aterrizar tu idea, tu punchline de una vez. No puedes explicarlo. Es un poquito complejo. Sin embargo, las ideas todas suenan bien. O sea, si esas ideas se lograran concretizar en su mayoría, yo creo que este país quedaría volando. Sin embargo, hágalas aplicar. Es donde está el tema de que tenemos que ver cómo nosotros como país empezamos a entender que los problemas son profundos. El problema del desempleo, dicen que es 7%, 7,4%. Vea, ahora que estoy caminando de verdad, casa por casa, yo siento que es lo que yo siempre tomaba fotos cuando yo veía que venía una empresa a abrir y se veían las largas filas y yo decía, esto no puede ser. Si dicen que Panamá tiene un bajo porcentaje de desempleo, ¿cómo va a ser que estas largas filas de gente pidiendo empleo? Esto es una vez me fui precisamente a La Basita, a una feria de empleo, y esa cuestión era un pandemonio ahí de gente buscando empleo, y ahora en el caminar casi en todas las familias encuentro de que tienen una grave necesidad de desempleo, además del tema de la salud, que es otro de los graves problemas que estoy encontrando, que no hay medicina, que no pueden llegar al oncológico. Es una situación que yo considero que es grave y que tenemos que enfrentarla con seriedad para empezar a resolver de una manera seria el problema y que no se quede solamente en palabras o en frases bonitas. Fíjese, don Felipe, Felipe. perdón, que aquí lo que yo puedo ver es que David, por ejemplo, puede ser y es la segunda ciudad más importante, digamos, o la tercera luego de Colón. Pero cuando vamos a una referencia internacional, Panamá es la ciudad de Panamá y no más. A diferencia de lo que pasa en Colombia con Medellín, Barranquilla, lo que pasa incluso en Honduras con San Pedro Sula, con la capital, y así sucesivamente. ¿Qué tiene que pasar para que David esté al nivel de ciudades como Medellín o como Cali a nivel de importancia internacional en Panamá y no solo nos quedemos con la capital?
que se empieza a aplicar la ley 37 del 2009, que fue reformada con la ley 66 del 2015, que es la descentralización correcta. No es solamente bajar los recursos, sino bajar las competencias. Eso lo está diciendo Martín hace rato y yo creo que es porque lo que hemos conversado de mi preocupación, porque básicamente la descentralización nace en este municipio en los tiempos del señor Vigil, con nosotros, con la Cámara de Comercio empujando porque sentíamos que a 450 kilómetros de distancia se tiene que generar, como era antes, otro polo de desarrollo. Antes, en los 70, David o Chiriquí era una provincia que tenía fábricas de todo, embotelladoras, tabacaleras, todo prácticamente se construía aquí. Aquí había fábricas de ropa, había de todo. Teníamos puertos. El puerto de Pedregal era un puerto funcional. El puerto de Puerto Armuelles era un puerto que sacaba el producto por allí. Teníamos ya PTP. Son cosas que nosotros hemos ido perdiendo. Ya el puerto de Puerto Armuelles no existe. El puerto de Pedregal ya no entra el fertilizante para abaratar los costos como antes porque se perdió la señalización. No se hace el dragado desde hace más de 20 años. Ya está a 19 pies de profundidad cuando la profundidad que tú necesitas ahí para los pequeños barcos de cabotaje que pueden traer todos estos productos es de 40 pies. Es una serie de cosas que uno como alcalde tengo que ver cómo logro que pedir esas competencias de la AMP, de la ATTT, del MIDES para atender los indigentes, que aquí todo lo tenemos que estar pidiendo el permiso a Panamá. Y como en Panamá tienen tanto trabajo, porque no es solamente David, el municipio de David, no nos olvidemos de Arraiján, no nos olvidemos de Chorrera, no nos olvidemos de Herrera, en Chitré, no nos olvidemos de Las Tablas. Todos los municipios están convergiendo en Panamá, exigiendo que se resuelvan problemas, entonces se hacen estos cuellos de botella. Por esa razón es que nosotros estamos solicitando a que verdaderamente se empiecen a bajar las competencias y tenemos que preparar a nuestros servidores para que podamos asumir esas competencias y entonces nos vayamos no solamente a manejar el IBIS y el PIOPS, sino a hacer nuestros presupuestos nacionales y que se respeten los presupuestos nacionales con una Contraloría que funcione para que se puedan aplicar los proyectos y podamos entonces generar los polos de desarrollo que requieren este país, porque no es solamente el de Chiriquí, está el de Bocas del Toro, está el de Azuero, está formándose el de Darién. Tenemos que darle una oportunidad al resto del país a que pueda equipararse a lo que es la ciudad capital. La ciudad capital va a seguir siendo siempre la ciudad capital, sin embargo no puede ser el único polo de desarrollo donde se invierte más del 80% de los proyectos están en el área canalera y están en el área del municipio de Panamá y el municipio de San Miguelito. El resto nos queda a nosotros un 18% para el resto del país y por eso es que se ve la desigualdad tan notable en todo el país y tenemos que ver cómo podemos a través del turismo, a través de la logística, nadie está mencionando energía. Nosotros podemos hacer muchísimas inversiones en energía en desarrollo sostenible, la solar, la eólica. Tenemos que seguir desarrollando porque Chiriquí, el sur de Chiriquí, Azuero, el sur de Veragua son áreas con alta radiación que pudiéramos aplicar un incentivo para seguir generando más energía, pero eso nos causa otro problema. ¿Cómo la llevamos al sistema de transmisión nacional? ETESA tiene que desarrollar la cuarta y la quinta línea. Son grandes inversiones que hay que hacer que pudieran empezar a desarrollar al resto del país. Sin embargo, seguimos estando en el olvido y solamente estamos viendo que el proyecto X va para Panamá, el proyecto Y va para Panamá, el proyecto Z va para Panamá y muy pocos proyectos para poder desarrollar el sector marítimo, el sector aéreo, el sector agroindustrial, el sector logístico, el sector turístico en el resto del país. No podemos quedar más en el abandono y por esa razón es que nosotros estamos aquí viendo cómo podemos entrar en el aparato gubernamental para ver si le podemos dar un giro que sea un giro que ahora los gremios, que yo vengo representando los gremios, podamos no solamente ya diagnosticar y entregar diagnósticos y ser veedores, sino también ver cómo nos involucramos a hacer aterrizar los proyectos para poder traerle más riqueza, traerle más prosperidad a nuestros territorios y de esa manera podernos desarrollar mejor. Si nosotros logramos este desarrollo, entonces los problemas sociales solitos van a empezar a reducirse, no a desaparecer porque nada desaparece, pero sí a reducirse a números tolerables. Ya esa falta de medicina, faltas de las citas,
todo esto que hace falta un oncológico que se ha construido, pero no se ha terminado de ponerle el personal para que los chiricanos y los de acá del resto del país tengan otro lugar donde ir a atenderse y no tener que ir a desbordar las instalaciones en Panamá y encima de eso a causar un gasto oneroso enorme porque todo este transporte hay que acarrearlo. Entonces tenemos que traer las soluciones a nuestros territorios para de esa manera poder generar un movimiento y poder darle tranquilidad a la ciudadanía. No dejemos por fuera también el problema del agua, que es otro problema que a pesar que David es rico en agua, no sabemos distribuirla. Los problemas, señor Felipe, son todos. O sea, tenemos problemas en todas las áreas. Por donde usted se meta. Por donde usted se meta. Y la descentralización es un hecho, pero ¿qué hacemos si al final hemos visto, sobre todo en esta gestión gubernamental, que los fondos han llegado a los municipios, pero la plata no sabemos dónde está? Entonces es un tema de fiscalización, de auditoría, de falta de voluntad de todas las entidades y de la gente que trabaja allí. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo resolvemos el tema? El tema no se va a resolver de un día para el otro. Nadie aquí es Superman. Sin embargo, hay que empezar a dar los primeros pasos y eso se aplica con decencia. Ir cambiando las personas que han estado allí, que no se ha logrado gran cosa y traer gente nueva que sean buenas. Buenas. La palabra los mejores no me gusta usar mucho, sino que sean personas buenas, honestas, con trayectoria, con capacidad, que puedan entrar en un problema y si no lo conocen, se van rápidamente a ver cómo se ilustran para empezar a resolver los problemas y esa es la parte que quisiéramos nosotros enviar como un ejemplo, a ver si podemos convertir este municipio en un municipio ejemplar para que de aquí se pudieran, y lo hemos hecho ya aquí en Chiriquí, los chiricanos, poder dar el ejemplo de cómo hacer las cosas para equilibrar y no que sea una tendencia solamente para un lugar y se olvida el resto del país, que eso lo que también genera es mucho desconfort y muchas veces ya lo vemos con los cierres de calle y lo vemos con las protestas de la gente porque no les atienden ni siquiera los temas más básicos como es el agua, como es la infraestructura, como es la reparación de escuelas, como es el horario extendido en los centros de salud, porque yo no logro entender que pareciera que la gente aquí nada más se enferma de 7 de la mañana a 4 de la tarde y el resto nada, está cerrado el centro de salud. Entonces nosotros tenemos que empezar a bajar estas competencias, a ampliar los servicios como Dios manda y como se debe hacer, porque los servicios de salud deben ser 24 horas en la gran mayoría de los lugares donde hay mayor densidad. Entonces, todas estas cosas, los alcaldes no tienen la competencia, sin embargo, tienen que gestionar. Y esa es una parte importante que tenemos que aclarar. Al alcalde, por falta de bajar estas competencias, solamente nos queda la oportunidad de tener que gestionar estas cosas para que se logren y se logre también darle una solución, no solamente en salud, sino en seguridad, en educación a la ciudadanía que nos rodea. Antes de preguntarle cómo votar por usted en el distrito de David, me gustaría que nos contara con qué problema o cuál sería el tema que usted le metería el hombro o el que empezaría a trabajar si llega a ser alcalde de David. El primer problema que hay que atender, que lo he visto donde estoy preguntando, agua. Hay un tema muy grave. David tiene una sola potabilizadora que es Los Algarrobos. Se construyó cuando en David seríamos 50,000 a 60,000 habitantes. Ya la ciudad de David tiene 150,000 habitantes. El municipio de David tiene 176,000 habitantes. Algunos corregimientos están usando la figura del acueducto. Sin embargo, para el lado oriental de David, que es Quiteño, Las Lomas, Chiriquí, tienen graves problemas de agua, de la distribución de agua. Y lo que no logro entender, si justo arriba de Quiteño, al norte de Quiteño, aproximadamente a 600 metros, pasa un río, ¿cómo va a ser posible que en tantos años a nadie se le haya ocurrido hacer una pequeña potabilizadora en esa área para atender la necesidad de aproximadamente 15,000 personas, que es Quiteño, Las Lomas, el sur de David hacia Pedregal? Porque donde usted hace ese proyecto, le quita entonces presión a los algarrobos y al quitarle presión a los algarrobos va a poder atender tanto el sur, que es hacia Pedregal, como el occidente, San Pablo Nuevo y San Pablo Viejo,
y podemos de esa manera ir corrigiendo esa falta de agua, porque no es que hace falta agua, es que no la sabemos distribuir, no hemos hecho los proyectos apropiados para atender esa necesidad. Otro de la problemática que me encuentro en todos lados, y ya se la comenté, es el desempleo. A donde voy, todas las familias tienen gente desempleada, estamos casi en el borde de la desesperación. Hay que traer proyectos privados. No puede ser que uno espere nada más que el gobierno sea el que haga proyectos para que genere empleo. Sin embargo, sí tiene que generar los proyectos base, como son las carreteras, la electrificación. Ahora que me metí hacia San Carlos, hacia arriba, en un lugar que se llama El María, a ese lugar todavía no le ha llegado electrificación, le han puesto los postes, le pusieron los cables, no había transformadores. Ya me metí en eso, posiblemente hoy mismo están llevando los transformadores hacia allá. ¿Por qué? Porque esa es una gente que tiene agroindustria. Si nosotros no permitimos que la agroindustria se desarrolle hacia el norte, las tierras medias y las tierras altas de Chiriquí, nosotros poco estamos haciendo. El 30% de los registros sanitarios que existen a nivel nacional están en Chiriquí precisamente. Esta es una provincia que produce comida, y para que pueda producir comida tenemos que mejorar la agrologística. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que hacer más carreteras de producción, poner asfalto, llevarle electricidad, porque la agroindustria no anda sin electricidad. Tenemos que llevarle la electricidad, y para eso también tenemos que capacitar, y tenemos que también trabajar con el MINSA, porque hay un problema con los registros sanitarios. Son problemas de vieja data que ya yo las conozco, las hemos estado mejorando desde el sitio donde yo estaba, que era el gremio. Sin embargo, ahora pues vamos a ver si logramos hablar con el DEPA una vez que lleguemos, hablar con DEPA a ver cómo logramos mejorar la situación de los registros sanitarios y de los certificados de salud, que esa es otra situación que tenemos que no permite desarrollar a la gente. Entonces, se mantiene tanta gente en la informalidad, producto de la dificultad de conseguir tramitología, que tenemos que ver cómo facilitamos y digitalizamos los trámites, porque si nosotros no digitalizamos los trámites, vamos a seguir pasando que tiene que pasar por la firma de alguien, y esas firmas muchas veces se frenan. Tenemos que quitarle el factor humano a esa parte del proceso para poder agilizar, digitalizando los procesos para poder mejorar y que le demos mayor rapidez, y de esa manera vamos a empezar a formalizar más gente. También tenemos que ver cómo trabajamos el financiamiento. AMPIME tiene un programa que se ha quedado a medias. Tenemos que ver cómo lo podemos mejorar. Tenemos que hablar con el Banco Nacional para ver si hacen un espacio para los pequeños, las microempresarios, para financiamiento de microempresarios. Larga, don Felipe, de verdad. Oiga, Diga. no para, Felipe, no para. Es que, profesor, ¿cuántos años yo he tenido que estar detrás de esto? O sea, esto no es nuevo, es un problema nacional que todo el mundo lo sabe, pocos lo corrigen. A ver si ahora entramos nosotros a ver qué hay dentro de ese monstruo, que por qué razón no le da oportunidad a los servidores que estaban ahí, que no lo lograban hacer. ¿Será falta de voluntad? ¿Será que hay que cambiar algunas reglas del juego? ¿Será que hay que cambiar algunas leyes? Entonces, a eso es que tenemos que enfrentarnos para ver cómo logramos bajar ese obstáculo para que el país pueda seguir hacia adelante. Esa es una de las propuestas que yo estoy haciendo. No creo que con tantos problemas que hay uno logre resolver tanta cosa en 5 años, pero por lo menos poner las bases para que estas cosas empiecen a mejorar y volver a poner al país en el sitial que le corresponde, que es el sitial líder. Nosotros hemos sido líderes en Latinoamérica, y podemos volver con la voluntad de los buenos funcionarios y de los buenos ciudadanos que tenemos, porque tenemos gente echada para adelante, gente que quiere trabajar, gente que no le gusta pedir nada de regalo, sino que le den las facilidades para poder trabajar y poder producir. Donde yo me encuentro, no quiere que le den un empleo, lo que quieren es que le den una oportunidad para desarrollarse. Entonces tenemos que entender todo esto. Don Felipe, ya finalmente, ¿cómo votar por usted? Bueno, ahí está mi nombre, casilla 2, está la trayectoria, está la capacidad, está el conocimiento. Creo que con esos elementos debe ser suficiente para convencer a un electorado bien instruido, bien ilustrado, que no ceda Felipe, la pregunta es clientelismo. qué tiene que hacer el elector o cómo tiene que hacer el elector para votar por usted.
para votar por nosotros primero tiene que entender nuestro mensaje, comprender que nosotros queremos resolver de manera transversal la situación, no la situación particular de una persona, porque cuando uno trabaja en esto tiene que estar resolviéndole los problemas a la mayoría, no a uno a uno. Uno a uno, uno puede colaborar, sin embargo, no debes enfrentar todos los problemas de uno a uno porque si no, nunca vas a terminar. Tienes que atender el problema intrínseco y de una manera pragmática, el tema del agua, el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la seguridad, el tema de la vialidad, que David tiene un problema vial horroroso. Tenemos que enfrentar eso, tenemos que ya aceptar que nuestra ciudad creció, por suerte es una ciudad muy bien cuadriculada y que se puede ya convertir en una vía, las calles y las avenidas, o sea que una vía sube, otra vía baja, igual que las calles. Felipe va por la libre postulación o va por un partido. Partido Popular. Vamos por el Partido Popular, profesor. Ah, bueno, que eso es lo que estaba preguntando Flor. O sea, es la casilla número 2, ¿no? Casilla número, es que yo soy muy mal político, profesor. Yo soy, realmente yo soy empresario y he estado acostumbrado toda la vida a resolver problemas. Toda la vida, así es que nos han educado y a servir. Sin embargo, soy muy mal político, eso sí se lo confieso. Flor, Usted aquí me puede dar clase de política. Lo cierto es que acá en David lo que vemos es algo dramáticamente diferente a lo que estamos viendo en la ciudad capital. Acá en David sí hay mucha bandera, hay mucho carro con microperforados, hay muchas vallas, en las emisoras hay mucha propaganda de los candidatos a representantes, alcaldes, a diputados, y a diferencia de Panamá, que eso se ve muy poco, vemos muy fría la campaña. Acá sí se siente que hay campaña política, y debo decir que sí, la presencia de vallas de Felipe Rodríguez como candidato es impresionante. Vallas que llaman la atención, vallas que entre lo que de ir al aeropuerto, al hotel y ahora del hotel al aeropuerto, sí se hace ver, se hace sentir la presencia de los candidatos todos en general y muy en particular de Felipe Rodríguez. En esta aspiración, como él bien dice, nosotros lo sabemos, él es un empresario exitoso, dicho sea de paso, que forma parte de los gremios empresariales acá en David. Lo hemos entrevistado como tal en varias ocasiones y pues ahora es un ciudadano panameño que como líder empresarial ha decidido entonces poner su talento, su conocimiento ahora en el sector público. Pero entonces, eso va a depender del electorado. Lo voy a ayudar, don Felipe. En la papeleta de alcalde, en David, casilla 2. Gracias por la clase, porque yo realmente soy un bebé en este tema de política partidista. Es un experimento que vamos a hacer, a ver si ahora un empresario de gremios, que vengo representando los gremios que hemos estado, y le repito, diagnosticando nuestra situación, no solamente la de David, sino la del territorio occidental, con SECOMRO, con las cámaras, con APEDE, con una serie de gremios, con proyectos que hemos desarrollado junto con el Ministerio de Seguridad, como Encontrando el Camino Correcto, una serie de proyectos que hemos tratado de trabajar para ver cómo logramos impulsar estos proyectos para que reduzcan el riesgo de nuestros jóvenes de irse hacia la delincuencia, que para nosotros es muy importante trabajar en ese punto, que los jóvenes no se vayan a la delincuencia. Tenemos un grave problema de desempleo en los jóvenes. Tenemos que ver cómo los capacitamos con las carreras adecuadas. No podemos seguir entrenándolos a ellos en carreras que ya están saturadas, que no tienen una oportunidad. De vuelta, se lo aseguro, para que exponga un poquito más sobre todas las propuestas que usted tiene, sobre lo que quiere hacer para la ciudad de David, y que obviamente eso va a repercutir en toda la provincia. Ahorita se nos agotó el tiempo y tenemos que atender a otros paisanos suyos chiricanos que también quieren llegar a cargos de elección popular. Claro, que vengan a ayudar, que vengan a ayudar. Y cuando usted pregunta y nosotros desarrollamos. ¿Cómo no? Ya sé que puede desarrollar muchísimo. Gracias, don Felipe. Gracias, que tengan un buen día y que gocen la feria. Hasta luego. Oh, sí, la feria empieza hoy. 8:30.